Bueno, muchachos, vamos a iniciar nuestra clase, no sin antes darle gracias a Dios que nos ha permitido este día. Inicialmente, el tema de la sustracción de polinomios y a continuación veremos multiplicación de polinomios. Bueno, pongámonos a trabajar entonces. Recordemos, cuando nosotros hacemos la sustracción de polinomios, nosotros podemos trabajar por dos métodos. Está el método horizontal, que es cuando nosotros agrupamos los términos que no son los términos semejantes y hacemos las operaciones entre esos términos. Y está el método vertical, que es cuando colocamos una expresión, un polinomio, y debajo de él colocamos el otro polinomio. Recuerden ustedes que cuando nosotros trabajamos la sustracción, el, el, el polinomio que está antecedido del signo negativo o el polinomio que se resta, a ese polinomio se le cambian los signos. Para este ejemplo que tenemos acá, tenemos dos polinomios. El primer polinomio es 6a cuadrado menos 8a más 12 y le restamos un segundo polinomio, 5a cuadrado menos 6a más 9. ¿Qué nos dice el ejercicio? Como el segundo término, el segundo polinomio está antecedido de un menos, entonces cada uno de los términos que está dentro del paréntesis va a cambiar de signo. Entonces, si el primer término era 5a cuadrado, significaba que su signo era positivo, pasa a ser negativo, menos 5a cuadrado. El segundo término era menos 6a. Como le cambia, como va a ser el opuesto, entonces pasa a ser ahora positivo, 6a. El 9 era positivo, pasó a ser negativo. Una vez se hace eso, entonces se agrupan los términos semejantes. 6a cuadrado tiene un semejante en el segundo polinomio que es menos 5a cuadrado. Se agrupan los dos. Menos 8a tiene un semejante que es 6a en el segundo polinomio. Se agrupan esos dos. Lo mismo se hace con el 12 y el 9 y luego se realiza la operación sea de resta o sea de suma cuando los signos son diferentes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 6a cuadrado menos 5a cuadrado quedaría a cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque le resté a 6a cuadrado, le resté 5. Automáticamente me queda una sola a al cuadrado. Menos 8a más 6a, tengo dos términos, pero en este caso el menos 8a tiene una magnitud mayor que el 6a. Entonces, al 8 le resto el 6, pero sé que la magnitud del 8 es negativa. Entonces, ese negativo se mantiene, queda menos 2a. Y luego, el 12 menos 9 quedaría un 3. El mismo ejercicio, pero por el otro método, por el método vertical. Entonces, la misma situación. El primer polinomio se escribe en la parte superior, el segundo polinomio se le cambian los signos y queda como si fuera una suma. ¿Pero por qué una suma? Porque ya se le cambiaron los signos a cada uno de los términos. Entonces, de esa manera, pues, es como más, a veces es más fácil o más gráfico la comprensión de los resultados. Entonces, 6a cuadrado menos 5a cuadrado menos 8a más 6a menos 2a más 12 menos 9 me da 3. Ese sería el otro método, recordando el método vertical. Bueno, para este ejemplo, recuerden ustedes que cuando yo digo restar, ese polinomio debe cambiar de signo. Particularmente a mí me gusta utilizar el método vertical. Entonces yo lo escribo en forma vertical y coloco los semejantes debajo de los semejantes. Pero tengo que primero cambiar el signo del polinomio que va a restar, lo que llamábamos el sustraendo. Entonces ese polinomio que va a restar debe cambiar de signo. Entonces vuelvo y lo anoto, 10a cuadrado más 3ab cuadrado menos 7 y abajo cambia. Antes era 7a cuadrado, ahora cambia a menos 7a cuadrado. Antes era más 8ab cuadrado, ahora cambia a menos 8ab cuadrado.
Antes era menos 3, luego cambia a 3. Luego, una vez cambiaron los signos, entonces restamos. A 10 cuadrado le quito menos 7 me daría 3 Aquí tenemos 3 menos 8 Entonces, la cantidad negativa es mayor que la cantidad positiva. No importa. Le restamos a la mayor cantidad la menor cantidad. A 8 le quito 3, me daría 5. Pero como el 8 es negativo, sigue siendo negativo en su resultado. Ahora aquí tengo menos 7. Le sumo 3. Como 7 es una cantidad mayor, entonces a 7 le quito 3, me quedaría 4. Pero como era negativo, la mayor magnitud, entonces sigue siendo el resultado negativo. Restar 8mn menos 2m cuadrado n cuadrado de 6mn más 4m cuadrado n cuadrado. Entonces, recordemos, en la sustracción nosotros teníamos un término que llamábamos minuendo y uno que era sustraendo. El minuendo era el término del cual nosotros retirábamos o quitábamos, y el sustraendo es el que se quita. Como aquí la palabra restar está delante de la primera expresión, en este caso es un binomio, entonces ese sería el sustraendo. A esa expresión es a la que le vamos a cambiar el signo. Entonces escribo de forma vertical 6mn más 4m cuadrado n cuadrado y le resto menos, entre paréntesis coloco 8mn menos 2m cuadrado n cuadrado. Quiero aclarar que esto lo hago, lo escribo así para que ustedes tengan la idea de la secuencia, ¿sí? No se acostumbra a hacer así, uno directamente cambia los signos, ¿sí? Pero lo hago para que tengan claro cuál es la secuencia. Entonces, a ese término, a esa expresión, le vamos a cambiar el signo, por eso la coloco entre paréntesis. A continuación, a la derecha está 6mn más 4m cuadrado n cuadrado, y abajo sus términos semejantes ya cambiaron de signo. Entonces el 8mn pasó a ser ahora menos 8mn, y el menos 2m cuadrado n cuadrado pasó a ser ahora más 2m cuadrado n cuadrado. Cuando decimos restar m cuadrado n más 7m n cuadrado menos 3n cubo, me estoy refiriendo al sustraendo. De m cubo menos 1, minuendo. ¿Qué hacemos entonces? El minuendo para el método vertical se escribiría de primero. Enseguida es que vamos a escribir el sustraendo, pero ahora vamos a cambiar el signo de una misma vez. Entonces, m cuadrado n es positivo, lo voy a escribir con el signo contrario debajo del término semejante, pero resulta que en el minuendo no hay ningún término semejante para m cuadrado n. Entonces, ¿qué hacemos? Lo escribimos debajo de un vacío, ¿sí? A un lado. Luego viene 7mn cuadrado, es positivo, lo vamos a anotar negativo. Como no existe ningún término semejante en el minuendo, lo anotamos a un lado de la expresión. Y luego viene menos 3n cubo. Cambiamos el signo, se escribe 3n cubo. Como no tiene semejante, lo escribimos a un lado. Resolvemos la operación, no hay ninguna operación de suma o resta ahí porque todos son distintos. Entonces se escribe toda la expresión y se ordena, ¿sí? ¿Qué es ordenar? Pues en base a una letra, la letra que nosotros escogemos, la que tenga la potencia más alta es la que va a ir de primera, y en función de esa letra se van escribiendo las potencias que vayan en su grado siguiente. Entonces, por ejemplo, tomo la letra M como la letra clave.
m, su potencia más alta es 3, entonces la escribo de primero. Luego, ¿cuál sería el término siguiente? Sería m al cuadrado, lo busco y lo escribo después de la m al cubo. Entonces me quedaría menos m cuadrado n. Busco la siguiente, sería m a la 1. Entonces encuentro menos 7m n cuadrado, lo escribo y ya no hay más m. Entonces, ¿qué letra sigue? Seguiría 3n cubo. La escribo y finalmente escribo el número, el término independiente, que sería menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo una multiplicación de 2 por un número 2 a la 2, el producto sería la cuestión de anotar la misma base, que sería el 2, y sumar los exponentes. Recuerden que para el 2, para el primer 2, el exponente es 1. Lo que pasa es que no se anota. Entonces, ese 1 que no se anota se suma con el exponente 2 y me daría 2 a la 3. Ahora, si tengo el producto de 3 al cuadrado por 3 al cubo, tienen la misma base, entonces anotamos el 3. Sumamos los exponentes, 2 más 3, y eso me daría 3 a la 5. Vuelvo y aclaro, esto lo hago para que ustedes tengan secuencia del proceso. Ya para el tercer caso, aquí tengo 5 al cuadrado por 5 a la 4. Entonces tenemos la base de las dos potencias es 5. Anotamos la base. ¿Qué hacemos después? La potencia 2 le sumamos la potencia 4 y me quedaría 5 a la 6. Ahora, ¿qué pasa en este caso? En este caso tengo 2 al cuadrado que multiplica con 3 al cuadrado. Estos dos términos no tienen la misma base. Para el primer término es base 2 y para el segundo término es la base 3. Como no tienen la misma base, pues no se ejecuta la multiplicación, simplemente se deja planteada. Quedaría entonces el resultado 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Quedaría así. Tengo la siguiente situación, a al cubo por a a la 5. Entonces aquí vemos que cambió el número por una letra. Esa letra representa un número, algún número, no sabemos exactamente cuál. Pero como esto es una propiedad, pues no hay ningún problema. Ese número que represente la letra A no cambia en nada la situación. Escribimos la misma letra porque es la misma base y sumamos los exponentes y me quedaría 3 más 5, 8. Ahora tengo x al cuadrado por a a la 5. Ya sabemos, x representa un número cualquiera y la a también representa otro número, pero no son el mismo número, ni la x ni la a representan la misma magnitud o se refieren a lo mismo. ¿Qué significa entonces? Que dejamos planteada la multiplicación sin resolver ninguno de los dos. Tenemos el producto de dos términos algebraicos. Algebraicos porque tienen números y tienen letras. El número que acompaña se llama coeficiente. La letra también la acompañan números como potencias, ¿sí? Entonces, multiplicamos los coeficientes que son numéricos, tienen la misma naturaleza, entonces multiplicamos menos 2 por 6 y multiplicamos las letras, las partes literales, y tenemos en cuenta la propiedad de las potencias, que sus exponentes se suman. Entonces, menos 2 por 6 me daría menos 12. X2 por x a la 3 sería, colocamos la misma base x, comparten la misma letra y sumamos los dos exponentes. Finalmente me queda menos 12 x a la 5. Ahora el siguiente ejemplo, menos 7ab a la 4 por menos 15a al cubo b. ¿Qué hacemos entonces? Recuerden, los coeficientes se multiplican, menos 7 por menos 15 y se multiplican la parte literal, se multiplican las letras. Entonces tenemos
A, para el primer término hay una A, y en el segundo término hay una A al cubo, ¿sí? Ahí se colocan juntas, pero eso se hace como parte del proceso. Entonces recuerden, la A que está en la primera tiene un exponente 1 que no se acostumbra a notar. Entonces ese 1 se va a sumar con el exponente de la segunda A, que es 3. Entonces al sumarlo sería A a la 4. B a la 4 por B. Sumamos el 4 del primer término con el 1 del segundo término y me daría B a la 5. El producto de menos 7 por menos 15 sería 105. Recuerden aquí, menos por menos en la ley de los signos me da más. Entonces sería 105 a la 4, B a la 5. Si hay alguna duda, por favor particípenla por el chat interno para yo ir aclarando dudas, por favor. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de propiedad distributiva? Quiere decir que nosotros vamos a multiplicar el primer término del monomio por cada uno de los términos del segundo del polinomio, ¿sí? Teniendo en cuenta la ley de los signos, teniendo en cuenta las propiedades de la potencia. Bueno, ahora tenemos la siguiente situación. Voy a multiplicar un binomio por otro binomio. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en la multiplicación es que se aplica la propiedad distributiva para cada uno de los términos del factor, del primer factor. Entonces, por ejemplo, para el primer factor sería el binomio 5x cuadrado más 3y cuadrado. Entonces, ese es un factor. El primer término, 5x cuadrado, se debe multiplicar con 4x cuadrado y con menos 2y cubo, que son los dos términos del segundo factor. Y luego 3y cuadrado se multiplica también por 4x cuadrado y por menos 2y cubo. Entonces, eso es lo que esencialmente es la multiplicación. Luego, ya en el proceso, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta pues qué signos tienen, que nos quede bien la multiplicación, que nos quede bien la suma de los exponentes cuando tienen la misma base, o si no tienen la misma base, pues simplemente queda planteada la multiplicación entre ellos.